¿Qué tan bien se orientaban los antiguos egipcios en el espacio? Podría parecer que las imágenes del cielo tomadas hace miles de años sin telescopios deberían mostrar solo el Sol, la Luna, un puñado de las estrellas más brillantes. Sin embargo, en el zodíaco de Dendera, los antiguos egipcios también representaban a Marte, Mercurio, Júpiter y Venus en un patrón que se repite en el cielo solo una vez casi cada 1000 años. Y esto se hace con tal precisión que, utilizando cálculos modernos, los científicos determinan la fecha en que se creó el misterioso zodíaco. Bienvenidos a lo nunca contado. El año 50 a.C. Y aunque los egiptólogos consideran que la imagen es más bien ritual, otros investigadores afirman que el zodíaco dentado contiene información astronómica demasiado detallada sobre las estrellas y el movimiento planetario para aquellos tiempos. De hecho, al mirar el Sol, los antiguos egipcios creían que Ra lo llevaba al cielo en su corteza solar. Sin embargo, es posible que a pesar de ello, todavía tuvieran conocimientos científicos más profundos de los que solemos esperar de ellos. Y el zodíaco dendero no es ni mucho menos el único artefacto que puede demostrarlo. En este video descubrirás por qué Stephen Hawking pensaba que los antiguos egipcios utilizaban la ayuda de una civilización más avanzada. ¿Podrían realmente haber podido procesar materiales espaciales que apunta a sus contactos con América miles de años antes que Colón? Y en general, ¿qué artefactos misteriosos y descubrimientos sorprendentes pueden cambiar nuestra noción del antiguo Egipto? Algunos hallazgos realmente demuestran que las tecnologías del antiguo Egipto eran más avanzadas de lo que comúnmente se cree. Los científicos encuentran interesantes los jeroglíficos de los helicópteros por muchas razones. Se encuentran entre los más antiguos y fueron clave para descifrar la escritura jeroglífica temprana. Pero el mayor misterio es que hacen allí las imágenes de un helicóptero. Un resumen. Un avión. Según la versión oficial de los hechos, se trata simplemente de una coincidencia muy peculiar. El punto es que estos jeroglíficos están representados en el templo de Osiris en Abidos, cuya construcción fue iniciada por primera vez por el faraón Seti I y terminada por Ramsés II, quien hizo enyesar los jeroglíficos de sus predecesores y volver a tallar los suyos en la parte superior. Se llama palimpsesto. Parcialmente, y como resultado, los jeroglíficos se superpusieron, creando las imágenes en las que vemos los inventos modernos. Pero algunos investigadores se muestran algo escépticos acerca de la explicación científica en cuanto a ellos. Parece demasiado sospechoso para ser una coincidencia. No puede ser simplemente un accidente que los jeroglíficos se erosionen y se superponen en imágenes distintas de las máquinas modernas. La doctora Ruth McKinley sostiene que es una prueba directa de que la ingeniería del antiguo Egipto estaba muy avanzada. Según su teoría, hace unos miles de años tenían helicópteros marinos y aviones. Pero eran tecnologías súper secretas. Pero si así fuera, los asirios seguramente habrían visto máquinas en las batallas con los egipcios. Entonces sus frescos, que representan las numerosas batallas contra los ejércitos de los faraones peces, se verían así. Por eso esta teoría parece demasiado increíble. Pero ¿qué pasa con el pájaro Saqqara? A menudo se utiliza como prueba de que los antiguos egipcios conocían las leyes de la aerodinámica. Algunos científicos ven esta figura como un mero juguete, una reliquia del culto a Horus, el dios halcón. Sin embargo, el egiptólogo Khalil Masija afirma que el pájaro Saqqara es un modelo de un planeador antiguo que aún no ha sobrevivido ni ha sido encontrado. Masija explica la falta del estabilizador horizontal necesario para volar por el hecho de que se ha perdido. El investigador incluso realizó un experimento. Hizo un modelo de pájaro Saqqara añadiéndole la parte que faltaba. Como resultado del experimento, Masija descubrió que el pájaro era realmente capaz de deslizarse varios metros. Martin Gregory, especialista en diseño y pilotaje de planeadores, realizó un experimento similar con un pájaro Saqqara. Gregory creó copias del pájaro Saqqara y realizó una serie de sus propias pruebas. Gracias a ellos, se hizo evidente que el pájaro estaba absolutamente inestable sin el estabilizador horizontal.
Pero un examen más detallado del artefacto reveló que obviamente nunca estuvo allí. En cambio, este modelo es una veleta maravillosa. Muestra el flujo del viento de forma precisa y constante, lo que significa que los antiguos egipcios definitivamente sabían cómo utilizar la energía eólica. Entonces, ¿podrían haberlo usado para cobrar algo? El relieve luminoso de Dendera muestra claramente a una mujer que sostiene un gran dispositivo de iluminación en sus manos. El relieve fue encontrado en el templo de Hathor y parece haber sido escondido deliberadamente en habitaciones estrechas debajo del nivel del suelo y de difícil acceso. Además, no se puede explicar como un palimpsesto, ya que la imagen se conserva exactamente como la hicieron los antiguos egipcios. Sin embargo, los egiptólogos explican que la misteriosa bombilla del relieve es una combinación de símbolos típicos egipcios. El Hed representa a Osiris, una serpiente que emerge de una flor de loto. El Hed representaba estabilidad y constancia, mientras que la serpiente y el loto representaban prosperidad. Pero muchos investigadores no están contentos con esta explicación, especialmente considerando la similitud de la denderalita con el tubo de Crookes, una de las primeras bombillas industriales. Realmente iluminaron sus tumbas con algo parecido. De hecho, la electricidad habría sido útil para los antiguos egipcios al trabajar con el material primario para construir sus templos y pirámides. Hoy en día se extrae con excavadoras, topadoras y explosivos. Estoy hablando de granito muy sólido. Los científicos suponen que los antiguos egipcios clavaban cuñas de madera en las grietas y puntos débiles de la roca y luego las sumergían en agua. La madera se expandía y así partía el granito y se podía procesar. Según la ciencia oficial, los antiguos egipcios supuestamente se conformaban con las herramientas encontradas durante las excavaciones o documentadas por escrito o en dibujos. ¿Pero qué pasa hoy con perforar agujeros en el granito? Para los abrasivos, se utilizan brocas con filo de diamante o agua bajo tremenda presión. Pero hasta la fecha, no está claro cómo lo hacían los antiguos egipcios, ya que el cobre que tenían entonces era demasiado blando para perforar. Se cree que utilizaban arena como material abrasivo. Sin embargo, algunos científicos creen que los antiguos egipcios perforaron el granito utilizando dispositivos sonoros que aún permanecen sin descubrir. En general, todavía existen muchas lagunas en el arte de la construcción de los antiguos egipcios. Pero a juzgar por sus logros arquitectónicos, no podrían haber hecho nada de esto sin algún tipo de conocimiento especial. ¿Podrían los egipcios haber sido más inteligentes de lo que pensamos? Los investigadores ven la Gran Pirámide de Giza como una de las principales pruebas de ello. La pirámide más grande del antiguo Egipto y al mismo tiempo una de sus más antiguas, 146 m de altura. Fue construido 2600 años antes de Cristo. Se compone de aproximadamente 2.000-3.000 bloques de aproximadamente 2 toneladas cada uno. Según diversas estimaciones, su construcción tardó entre 2.000 y 4.016 años y todavía contiene muchos misterios. ¿Cómo lograron los egipcios, relativamente hablando, erigir rápidamente la estructura más grande del mundo antiguo? Los científicos solo han podido explicar algunas de las etapas de construcción. Los bloques de piedra se extrajeron en una cantera al sur de la pirámide, y para facilitar el transporte de tales vetas en el desierto, humedecieron la arena con agua. Sin embargo, eso no explica cómo los egipcios levantaron los bloques de varias toneladas a más de 100 milímetros del suelo. Los científicos creen que para ello se necesitaba una rampa, es decir, una pendiente uniforme que facilitaría el arrastre de los bloques cuesta arriba. En Hat-Nub, los arqueólogos encontraron una de esas rampas excavada directamente en la roca. Era bastante empinado a ambos lados, flanqueado por escaleras bordeadas de agujeros repetidos que solían tener postes de madera clavados en ellos. También hay vestigios de un sistema de cuerdas y poleas, que son ruedas que tensaban las cuerdas. Sin embargo, dada toda su complejidad de ingeniería, esta rampa es demasiado pequeña para construir algo parecido a la Gran Pirámide de Giza. Según las evaluaciones,
Para elevar los bloques se necesitaría una inclinación de unos 20 grados. Esto significa que la rampa que habrían tenido que añadir a la Gran Pirámide no habría sido menos masiva que la pirámide misma. Debido a estas inconsistencias, el escritor y periodista británico Graham Hancock cree que las pirámides en realidad fueron construidas por representantes de una civilización antigua altamente desarrollada, ya que los propios egipcios habrían carecido de la experiencia en ingeniería para construirlo ellos mismos. También hay acaloradas discusiones sobre sus otros parámetros. Un escritor belga, un tal Robert Bobo, encontró una conexión entre la posición de las 3 estrellas principales en el cinturón de Orión y las 3 pirámides principales del complejo de Giza. En su opinión, los antiguos egipcios tenían conocimientos relativamente avanzados en astronomía y geografía como para haber podido correlacionar con precisión las pirámides con las estrellas. Pero hay más en esta teoría. Los científicos dicen que las pirámides fueron construidas unos 500 años antes de Cristo. Es decir, cualquier circuito. La similitud entre las pirámides y el cielo debe estar relacionada con la distribución de las estrellas en ese momento. Pero el cielo estrellado cambia con el paso de los años, y en consecuencia, Orión tenía un trazado totalmente diferente hace 4.500 años. Pero dada la alineación actual de las estrellas, la correlación no es precisa. Utilizando el equipo de un planetario, los astrónomos descubrieron que para que las pirámides se alinearan en la forma del cinturón de Orión, sería necesario cambiar la distribución de las primeras o del segundo. Pero hay casos de alineación celeste de la pirámide que no se pueden negar. Lo que más impresiona a los científicos es la correlación exacta de la Gran Pirámide de Giza con los puntos cardinales norte, sur, oeste y este. Durante años, los investigadores intentaron comprender cómo hacían esto los antiguos egipcios. Además, en el solsticio de invierno, el sol se pone sobre la pirámide de Menkaure. Esto dio origen a la explicación oficial, según la cual los antiguos ingenieros alineaban las pirámides observando atentamente el movimiento del sol, o tenían el conocimiento necesario para crear brújulas. Pero estos artefactos simplemente no se conservaron. Alternativamente, poseían una comprensión de la astronomía mucho más detallada de lo que pensamos. Y no solo astronomía. Scarlett Moffat, que participó en el programa americano I'm a Celebrity en 2016, sorprendió al público afirmando que la velocidad de la luz en el vacío coincide perfectamente con el ancho de la Gran Pirámide de Giza. Y este es un hecho real que no se puede negar ni explicar. ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios saber acerca de la velocidad de la luz? Tradicionalmente, la ciencia explica esto como una absoluta coincidencia, pero Moffat tenía su propia teoría. Dijo que, según las teorías de Einstein, para viajar en el tiempo es necesario moverse más rápido que la luz. Esto implica que la gente del futuro podría romper la velocidad de la luz para viajar al antiguo Egipto. Y construyeron las pirámides como objetos bastante notables y, lo más importante, duraderos, que contienen un indicio obvio de que viajar en el tiempo es realmente posible. Naturalmente, incluso los espectadores del programa empezaron a burlarse de Moffat. Pero muy pronto, el propio Stephen Hawking de repente apoyó sus teorías. Él le envió una carta afirmando que la teoría del viaje en el tiempo podría ser una razón legítima detrás de las extrañas coordenadas de las pirámides. Si los misterios del antiguo Egipto hacen que científicos tan serios hablen de viajes tan fantásticos, ¿cómo podríamos explicar hallazgos aún más extraños y artefactos genuinos del antiguo Egipto? Muchos investigadores especulan que los antiguos egipcios no estaban en contacto con personas del futuro, pero sí con extraterrestres. Pero, ¿y si asumimos que eso es cierto? Entonces, los antiguos egipcios habrían necesitado algún lugar para almacenar el conocimiento alienígena. Según la mayoría de estas teorías, deberíamos buscarlo en los pozos del interior de la Gran Pirámide de Giza. Se extienden desde la llamada Cámara del Rey hasta las profundidades desconocidas bajo la pirámide. Algunos científicos suponen que estos conductos se hicieron para ventilación, aunque no está claro por qué los muertos
necesitarían acceso a oxígeno. Según otra sugerencia, los pozos fueron diseñados como salidas al cielo. Dos investigadores, Virginia Trimble y Alexander Badawi, descubrieron que uno de los ejes está dirigido hacia donde se encontraba la estrella polar en la época en que se construyó la pirámide. El otro eje supuestamente da al cinturón de Orión. Estos dos objetos celestes tenían un gran significado en la mitología del antiguo Egipto, o podrían ser donde las profundidades de las pirámides recibieron señales cósmicas de muchos partidarios del contacto extraterrestre. A la teoría le encantaría creerlo, pero en realidad, estos pozos están bloqueados con piedras enormes que impiden el acceso directo al cielo. En cualquier caso, su propósito sigue siendo un misterio hasta la fecha. Científicos de la Universidad de Leeds en el Reino Unido intentaron solucionarlo en 2020. Diseñaron un robot que exploró 60 metros de uno de los pozos y produjo 9 acres de metraje. Al final del pequeño túnel, el robot rodeó una de las piedras que bloqueaba el paso. Detrás de la piedra, encontró una pequeña cámara con símbolos complejos dibujados en el suelo. No es de esperar encontrar cosas así en los conductos de ventilación. Sin embargo, lo que hay detrás de la segunda piedra, que el robot no pudo pasar, sigue siendo un misterio. Algunos investigadores creen que los pozos conducen a la mazmorra de las pirámides, donde se encuentra la tradición secreta oculta de civilizaciones extraterrestres. Cuanto más lo ocultes, mejor, ¿no crees? Y esta idea aparentemente ridícula sigue recibiendo un respaldo inesperado. La doctora Kathy Forte logró entrar en el pozo de Osiris. Esta mazmorra tenía 3 niveles, el último de los cuales conduce a túneles de agua, situados a más de 38 metros bajo tierra. Después del primer nivel, donde era difícil respirar debido a la falta de ventilación, Kathy entró en una cámara de piedra con 7 cavidades para sarcófagos. Y solo 2 de ellas estaban en su lugar. Los sarcófagos están hechos de basalto negro y granito. Pesan varias toneladas y pertenecían a los guardianes elegidos y a los sacerdotes principales. El tercer nivel del pozo Osiris ha estado bajo el agua desde 1934, lo que dificulta su exploración. Pero el Dr. Forte echó un vistazo al pozo inundado. A través del agua, vio una losa de piedra cubierta de símbolos confusos que ocultaban otro misterioso sarcófago debajo. Los egiptólogos suponen que se trata de la tumba de Osiris. Osiris, porque el pozo lleva su nombre. Según muchas teorías basadas en los antiguos mitos egipcios, Osiris era un representante de una civilización alienígena que proporcionó a los antiguos egipcios conocimientos secretos. ¿Y si en su tumba se esconde un complejo subterráneo en el que, lejos de los ladrones, se esconden no solo manuscritos extraterrestres, sino también muestras de tecnologías cósmicas? Como este artefacto de metal encontrado en tumba no lejos del Cairo. Fue elaborado alrededor de 3.500 años antes de Cristo, y en realidad es el accesorio egipcio fabricado en metal más antiguo. Antiguamente se creía que la cuenta había sido moldeada mediante algún método desconocido. Pero estudios recientes del material revelaron que una alta concentración de níquel implica un origen meteórico. Eso significa que los egipcios literalmente tenían joyas del espacio. Los científicos quieren que los sacerdotes observaron atentamente los impactos de los meteoritos. Para ellos, el metal celestial tenía un valor especial en cuanto a significado religioso. Entonces la cuenta hecha con ella fue puesta en la tumba como un tesoro. Pero los partidarios de la teoría del paleocontagio creían que tales artefactos no eran más que regalos de representantes de civilizaciones extraterrestres. Si esto es así, una cuenta no lo todo. La daga de Tutankamón fue enterrada con la momia del faraón hace unos 300 años. También está hecho de un meteorito. Pero lo más impresionante de la daga no es el origen cósmico de su metal, sino el hecho de que fue moldeada y tiene finas y detalladas decoraciones. Otros hallazgos de hierro meteórico ni siquiera se acercan al nivel de su acabado. A los egiptólogos no les sorprende, ya que los mejores artesanos creaban decoraciones para los faraones. Pero aún así,
Algunos investigadores creen que la daga fue un regalo extraterrestre. Por supuesto, no es el sable de luz de Luxor Skywalker, pero aún así, es realmente genial. Sin embargo, si los antiguos egipcios realmente poseían una tradición secreta del espacio, definitivamente la ocultaron muy bien. También que parece que la gente común y corriente simplemente no podría haberlo hecho. ¿Qué pasaría si los antiguos egipcios no necesitaran contacto extraterrestre, ya que ellos mismos eran extraterrestres? Aún no tenemos datos definitivos sobre el origen de Nefertiti, la fecha de su muerte, ni el lugar donde está enterrada. Parece como si ella hubiera aparecido de la nada y luego hubiera desaparecido. Al mismo tiempo, es evidente que Nefertiti tuvo una influencia significativa en el antiguo Egipto. Esto lo demuestran las imágenes en las que se la representa con el mismo tamaño que su marido, el faraón Eknaten. Y su famoso busto todavía impresiona enormemente con su apariencia, que sorprendentemente cumple con los estándares de belleza modernos. Parece que el escultor Tutmosis encontró inspiración en las páginas de moda. Los científicos creen que el busto de Nefertiti es algo así como el modelo publicitario del escultor, que demostraría su destreza y proceso de trabajo. Por eso, según el autor, el rostro de Nefertiti parecía perfectamente simétrico, siguiendo proporciones matemáticamente precisas. También se supone que esto explica la misteriosa ausencia del ojo, que nunca fue encontrado. Los egiptólogos sugieren que el escultor no lo insertó intencionalmente para demostrar una de las etapas de la obra. Pero hay una versión increíble de que el ojo perdido en realidad marca algún tipo de implante de alta tecnología. ¿De qué otro origen sino extraterrestre podría ser? Lo que lo hace aún más interesante es que en los últimos años está prohibido tocar el busto para no dañarlo. ¿O se hizo esto para asegurarnos de que no lo estudiemos más de cerca y encontremos evidencia de la teoría del implante? Entonces, ¿era Nefertiti una belleza sobrenatural en ambos sentidos del término? La corona gigante de Nefertitis, que demostró su poder, solo se suma a las teorías. ¿Qué pasa si esconde un cráneo alienígena alargado debajo? Pero si los sombreros extravagantes indicaran un origen extraterrestre, la forma más fácil de encontrar extraterrestres sería asistir a una de las semanas de la moda anuales. Sin embargo, interesante que el marido de la Nefertitis tuviera una corona similar. Además, tenía labios y orejas inusualmente grandes, así como rasgos faciales femeninos. Por esta razón, los científicos suponen que padecía el síndrome de Froelich, que es característico de este tipo de apariencia. Esta enfermedad influye en la pubertad, por lo que los varones pueden tener una apariencia femenina, pero algunos investigadores piensan que Egnatín simplemente no era humano, y como respaldo de este argumento, a menudo utilizan su reforma religiosa radical. Este faraón fue el único gobernante egipcio que intentó imponer el culto a un solo dios. Los antiguos egipcios adoraron a diferentes deidades durante siglos, pero Akhenaten lo prohibió y despojó a los sacerdotes de todo poder. A diferencia de las antiguas deidades antropomórficas, el nuevo dios único, Atón, fue representado como el sol, es un símbolo cósmico sin rasgos humanos. Los científicos explican las reformas de Akhenaten por su deseo de socavar el poder de los viejos sacerdotes y unir mejor a Egipto con la nueva religión. Pero las teorías alternativas presentan a Akenatón como un misionero alienígena que intentó imponer un nuevo culto cósmico por considerarlo más progresista. Pero incluso si eso fuera cierto, Nathan no tuvo mucho éxito con esto, ya que su religión solo duró unos 20 años. Después de la muerte del extraño faraón, su sucesor, Tutankamón, devolvió los antiguos dioses y costumbres, y los sacerdotes hicieron todo lo posible para borrar de la historia cualquier mención del gobernante rebelde. Pero hubo un hombre en la historia de Egipto que fue honrado incluso más que los faraones. Fue reconocido como un semidios, y se construyeron templos en su honor, y todo ello gracias a sus progresivos logros científicos. Se cree que Imhotep es el autor de la forma piramidal de las tumbas de los faraones.
La creación arquitectónica más famosa de Imhotep es la pirámide de Djoser, con la que comenzó la tradición arquitectónica del antiguo reino. También se cree que Imhotep es el autor del papiro Edwin Smith, el primer trabajo médico conocido por la humanidad. Contiene 48 casos de lesiones, así como descripciones de los exámenes y tratamientos necesarios. Y todo parece haber surgido de la nada en la sociedad antigua, donde antes y después de Imhotep estaban muy extendidas las prácticas médicas bastante arcaicas. Los arqueólogos han encontrado momias de mujeres con tatuajes en la espalda baja. Sin embargo, esto no se hizo como decoración. Estos zigzags, símbolos del agua, se tatuaban en el cuerpo para aliviar el dolor durante el parto y la regla. Pero 1000 años antes, Imhotep comprendió que los tatuajes no eran los mejores analgésicos y prescribió verdaderas medicinas basadas en sustancias que estaban presentes localmente a sus pacientes. Sus métodos también incluyeron exámenes diagnósticos, masajes y recomendaciones dietéticas. Los científicos explican el enfoque innovador de Imhotep por su genio innato, pero muchos partidarios de las teorías extraterrestres afirman que el genio era en realidad un médico bastante corriente, aunque procedente de otra civilización espacial mejor desarrollada. Al llegar a la Tierra, decidió hacer todo lo posible para ayudar a las personas tratadas mediante tatuajes. ¿Y si las principales figuras influyentes del antiguo Egipto eran realmente extraterrestres? Todos los extraños hallazgos y coincidencias de repente dejaron de ser anomalías y resultaron ser consecuencias más bien ordinarias de los contactos paleo. Pero ¿por qué entonces se ha conservado tan poca información sobre estas intervenciones cósmicas? ¿Qué pasaría si solo un puñado de extraterrestres que escaparon de su planeta después de algún desastre global llegaran a la Tierra? Habiendo encontrado refugio en la Tierra, probablemente decidieron agradecer a los humanos y compartir tantos conocimientos como pudieron. Pero no fue suficiente para hacer avanzar la sociedad arcaica del antiguo Egipto. ¿Qué le parece eso? ¿Es posible que antes de establecerse finalmente en Egipto, volaran a América en busca de los materiales necesarios? De lo contrario, ¿cómo explicamos lo siguiente? A principios de los años 90, la toxicóloga alemana Svetlana Balabanova realizó un análisis bioquímico de una momia de 3000 años de antigüedad y encontró en ella restos de cocina y nicotina. Pero es un hecho bien conocido que la coca y el tabaco solo crecían en América en aquellos días, mientras que los antiguos barcos egipcios solo eran aptos para flotar a lo largo del Nilo o realizar viajes de corta distancia por el mar Mediterráneo. ¿Significa esto que algunos de los faraones alienígenas cruzaron el océano? De hecho, las antiguas cadenas de suministro de estimulantes y alucinógenos ilegales explicarían mucho. ¿Qué opinas? ¿Los egipcios lograron todo por sí mismos? ¿O alguien o algo los ayudó? En lo personal, creemos que todo fue creado a la perfección. Cada detalle tiene un creador perfecto detrás. No hay nada que pueda escaparse o salirse de esa perfección. Dios creó todo esto con un fin, y jamás vamos a terminar de entender el por qué o cómo hasta que nos encontremos con Él y podamos preguntarle: ¿qué opinas acerca de esto? Déjanos saber tus comentarios, suscríbete y dale me gusta al video. Nos vemos en la próxima. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.